Este video corresponde a la primer parte de grupos funcionales. Hasta ahora solo habíamos visto cadenas de hidrocarburos que estaban compuestas solamente por carbono e hidrógeno unidos por distintos enlaces, los carbonos, ¿no? Bien, ¿qué pasa? La cosa se va complicando más y a estas cadenas hidrocarbonadas se les puede unir distintos grupos de átomos que al unirse le confieren una reactividad y una propiedad. Es decir, las propiedades y la reactividad de un compuesto está dado por los grupos funcionales a los que están unidos. Acá tenemos una tablita de los 8 grupos funcionales que nosotros vamos a ver. Eso no significa que no haya más, porque sí, seguro hay más, pero nosotros solamente nos vamos a centrar en estos 8 que son los más importantes. En la clase de hoy vamos a ver los primeros 3, que corresponden a alcoholes, aldehídos y cetonas. Empecemos dando una definición de los tipos de carbono. Resulta que hay 3 tipos de carbono y eso está determinado de acuerdo a cuántos carbonos tiene unido ese carbono. Bien, es medio trabalenguas, pero vamos a verlo con ejemplos. En el primer punto tenemos un carbono primario. Un carbono primario es aquel carbono que tiene unido un solo carbono. Por ejemplo, acá lo ven marcado en rojo. Este carbono rojo solamente tiene unido un carbono. Tiene hidrógenos unidos, pero a mí lo que me importa son los carbonos. Tiene un solo carbono unido. Entonces se dice que este carbono, el de la punta, es un carbono primario. Un carbono secundario es aquel carbono que está unido a 2 carbonos. Como ven acá, este carbono rojito está unido a un carbono a la izquierda y a uno a la derecha. Está unido a 2 carbonos. Entonces ese es carbono secundario. Y bueno, obviamente un carbono terciario es aquel carbono que está unido a 3 carbonos. Como vemos acá el rojito, está unido a un carbono a la derecha, un carbono a la izquierda y un carbono para abajo. Es el típico que tiene una ramificación. Bien, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante definir a los carbonos? Bueno, porque en base a los carbonos nosotros podemos nombrar también 3 tipos de alcoholes. ¿Qué son los alcoholes? Los alcoholes son grupos OH, oxígeno e hidrógeno, que se llaman oxidrilo o hidroxilo. ¿Sí? De acuerdo al libro que lean, si leen en algún momento, lo van a encontrar con estos 2 tipos de nombre. Bien, la nomenclatura ahora de mi cadena carbonada cambia porque tiene otro grupo unido. Y lo que va a cambiar es la terminación, que cuando tiene alcoholes la terminación va a ser ol. Bien, tenemos 3 tipos de alcoholes, como lo voy a marcar ahora. El alcohol primario es ese alcohol que está unido a un carbono primario. Como vemos acá en el ejemplo, este es el alcohol, está unido a un carbono primario. Acá hay un grupo R. El grupo R significa radical y uno lo usa para poner como si fuera una X, ¿sí? Acá hay un carbono y después puede ser una cadena de 5 carbonos, 6 carbonos, puede ser los carbonos que ustedes quieran. Pero para no poner toda una cadena carbonada o poner un solo carbono, para que no sea tan específico, uno pone R. R significa una cadena carbonada, no importa de cuánto. Lo importante es que este carbono, al que está unido el alcohol, solamente está unido a un carbono, que va a ser el que empiece la cadena R. Bien, después, un alcohol secundario va a ser, obviamente, el alcohol que está unido a un carbono secundario. Entonces ahora vemos, el carbono está unido a una cadena carbonada para la izquierda y a una cadena carbonada para abajo. Entonces va a estar unido a 2 carbonos. Por eso es un carbono secundario y el alcohol está unido a ese carbono. Entonces es un alcohol secundario. Y el alcohol terciario es aquel alcohol que está unido a un carbono terciario y como ven tiene una cadena carbonada para arriba, una para la izquierda y una para abajo. Por eso es carbono terciario. Acá tenemos distintos ejemplos de alcoholes para que vean. Un alcohol primario, tenemos la estructura, esta es una estructura general y este es un ejemplo particular. Tenemos 2 carbonos
Y este carbono, ven que tiene el alcohol, está unido a un solo carbono, entonces ese carbono es primario y el alcohol también es primario. Se llama etanol. Recuerden, lo único que cambia es la terminación. Etano porque tiene dos carbonos y terminación ol porque tiene un alcohol, etanol. Bien, vamos al ejemplo de abajo. Alcohol secundario es el que está unido a un carbono secundario. Si ustedes ven, primero miremos el carbono. Tenemos un carbono para arriba y un carbono para la izquierda. Son dos carbonos al que está unido. Entonces es un alcohol secundario. ¿Y cómo se llama este compuesto? Se llama 2-butanol. ¿Qué significa ese 2? Ese 2 es el número del carbono al que está unido el alcohol. Si ustedes ven, el carbono número 1 es el de arriba. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos en total. Por eso es butanol. Y el carbono número 2 es el que tiene unido el alcohol. Ojo con esto porque uno tendería a pensar que la cadena es de 3 carbonos y tiene una ramificación para arriba. Eso suelen equivocarse, solamente porque el metil está para arriba, creen que es una ramificación. Pero ustedes recuerden que la cadena principal es la cadena de carbonada más larga, ¿sí? Acá solamente está para arriba para poder diferenciar bien en dónde está unido cada uno. 2-butanol. Bien, y el último ejemplo de un alcohol terciario, acá tenemos, si ustedes ven, lo primero que tienen que hacer es identificar la cadena principal. La cadena principal acá tiene 3 carbonos. Tiene, este es 1, este es 2 y este es 3, como una L invertida. Bien, esa puede ser la cadena principal o puede ser estas dos y este para arriba o estos 3 que están en forma vertical. No importa cuál elijan. Lo importante es que vean que hay una cadena de 3 carbonos y no una cadena de 2 solamente porque está horizontal. Bien, y el alcohol está unido al carbono terciario. El carbono terciario es porque tiene un carbono para arriba, uno para la izquierda y uno para abajo. Bien, yo acá marqué este carbono, este metil, como si fuera una ramificación, ¿sí? Entonces yo decido que la cadena principal es esta L que va para abajo, así, invertida. Entonces este carbono, el terciario, es el carbono número 2. Ustedes pueden empezar por la izquierda o por acá abajo, no importa, lo mismo, total, la distancia es la misma. Entonces este sería el carbono número 2. En este carbono tengo el metil, por eso es 2-metil, y además tengo el oxidrilo. Así que es 2-metil, 2, porque está el alcohol, propanol. Propano, recuerden que era la cadena carbonada de 3 carbonos y termina en ol porque es un alcohol. Bien, pasemos a los carbonilos. Se dice grupo carbonilo a ese carbono que tiene un doble enlace con oxígeno. ¿Sí? El carbono se va a llamar carbono carbonílico porque tiene un doble enlace con oxígeno. Bien, acá hay dos grupos con carbonilos, el aldehído y la acetona. Si ustedes ven, el enlace es el mismo porque tiene doble enlace con oxígeno. Lo que diferencia un grupo funcional del otro es la posición de ese doble enlace. Los aldehídos son aquellos que tienen el doble enlace con oxígeno en un extremo, en una punta de la cadena carbonada. Entonces me van a definir lo que sería el carbono número 1. Y bueno, esta posición es porque al tener un doble enlace con oxígeno se forma como un ángulo, ¿sí? No es que uno va para arriba y el otro va para abajo. Los enlaces hacen eso, forman un ángulo. Después, acá tenemos a la acetona. La acetona es cuando tiene la cadena carbonada un doble enlace con oxígeno, pero en el medio. En el medio no es literal, es cualquier carbono que no esté en la punta. Sí puede ser el segundo, el tercero o el cuarto, pero no tiene que ser una punta. Vamos a los ejemplos para que se entienda mejor. Aldehído. Doble enlace con oxígeno en un extremo, siempre en un extremo, porque si no está en el extremo es cetona, no es aldehído. La nomenclatura de los aldehídos es de acuerdo a la cantidad de carbonos, como siempre, pero la terminación ahora es anal.
Sí, siempre se ríen, siempre hacen chiste con esto, pero bueno, no importa, es así la terminación, anal. Entonces, veamos el primer ejemplo. Tenemos un solo carbono que tiene el doble enlace con oxígeno y, bueno, dos hidrógenos. Esto se llama metanal. Recuerden que cuando tenía un solo carbono era metano y termina en anal porque es un aldehído. En este segundo ejemplo tenemos dos carbonos y en la punta tiene el doble enlace con oxígeno y, bueno, y uno con hidrógeno. Tranquilamente podría estar en esta punta, total es lo mismo, los dos carbonos son una punta y, bueno, y se llama etanal. Acá abajo tienen entre paréntesis, son como nombres de barrio. ¿Vieron? El nombre químico es metanal, pero generalmente se le dice formaldehído. Es un nombre informal, pero bueno, lo pueden encontrar de las dos formas. Bien, en el tercer ejemplo tenemos tres carbonos y en el extremo tenemos el aldehído. Este se llama propanal. ¿Sí? Bien, en el cuarto tenemos un butanal, que es simplemente cuatro carbonos, y en el extremo tenemos el aldehído. Y acá tenemos el benzaldehído, que esto es un ciclo hexeno, ¿sí? Generalmente uno le llama benceno, pero es simplemente un ciclo hexeno que tiene un carbono saliendo del ciclo y un aldehído. ¿Sí? Este se los muestro simplemente a modo informativo, no vamos a ver grupos funcionales con cíclicos porque si no nos extendemos mucho. Acá tenemos las cetonas. Recuerden, las cetonas es doble enlace con oxígeno en cualquier carbono de la cadena que no sea un extremo. Uno suele decir el medio, pero bueno, no es literalmente el medio. Su nomenclatura es con terminación ona. Bien, acá tenemos tres carbonos y la única posibilidad que tiene esto de ser una cetona es tener el doble enlace en el medio. Acá sí es el medio, porque este es un extremo y este es otro extremo. Y esto se llama propanona. Por propano porque tiene tres carbonos y termina en ona porque es una cetona. También, ven, tiene otros dos nombres que son nombres de barrio. Acetona, se le dice también a este compuesto, que por ahí es un nombre que más común que se utiliza, pero simplemente es un nombre comercial. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos y en el carbono número 2 tiene la acetona. ¿Sí? Esto se llama butanona. O también lo que se puede hacer es nombrar, por ejemplo, de este carbono para la izquierda tiene una ramificación y para la derecha tiene otra. Entonces se dice etil, metil, cetona. ¿Ven? También el orden es alfabético, empiezan por el etil y después por el metil, cetona. Nosotros vamos a usar el nombre de abajo porque es más fácil, más intuitivo. Después acá, bueno, vamos al de abajo. Tenemos dos pentanonas. Bien, ¿qué pasa? Hasta acá en estos dos ejemplos no teníamos problema. Acá, porque ven, no hay opción. Porque si el doble enlace estuviera acá, este sería el carbono número 2 y empezaría 1, 2. Y acá como empieza de acá es 1, 2. Si pongo un doble enlace acá, el compuesto es el mismo, solo que está empezando del otro lado. Acá, sin embargo, ya tengo dos posibilidades de poner el doble enlace. Por eso puse el ejemplo acá. Si ustedes miran, tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Por eso es penta. Nona porque es una cetona. Y ahora tengo el 2 porque el doble enlace está en el carbono 2, como ven acá. O si no, la otra opción es tenerlo en el carbono de al lado, que este es el 3. 3 pentanona. 2 pentanona, 3 pentanona. Son compuestos diferentes. Tienen casi la misma estructura, lo único que los diferencia es que el doble enlace está en el carbono 2 o en el 3. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, y para finalizar, acá puse distintos ejemplos
para que no sea tan abstracto, para que ustedes puedan identificar que estos compuestos con grupos funcionales se utilizan en distintas cosas que ustedes conocen seguramente. Acá lo voy a marcar con el puntero. Empecemos por el más conocido, que es el alcohol. Acá las distintas botellas les muestra que los distintos compuestos tienen alcoholes, que es simplemente este grupo que estamos mostrando nosotros, pero bueno, que cada uno tiene una cadena carbonada diferente, o puede ser la misma en distintas proporciones. Y bueno, acá también tenemos a la derecha el alcohol que se usa como antiséptico. A la izquierda arriba tenemos los usos comunes de aldehídos. Se utiliza para la fabricación de plásticos, de pinturas acrílicas, de antisépticos y también se utiliza en los herbicidas. Y después acá a la derecha arriba tenemos los usos comunes de las cetonas. El más conocido, si yo les digo qué es una acetona o el olor que tiene una acetona, ustedes seguramente lo conocen. Es el quitaesmalte. El quitaesmalte tiene acetona, que es propanona, ¿sí? Bueno, y ese es el olor característico de una acetona. Entonces, cuando ustedes huelan cosas que tienen el olor similar al del quitaesmalte es porque tienen cetonas. Bien, se usan como aromas artificiales en los perfumes, aditivos alimentarios, bueno, después vamos a ver más de esto, pero se usa para productos farmacéuticos, para repelentes. Eh, un compuesto que tiene acetona es, no sé si lo conocen, es la citronela. Tiene ese olor particular, bueno, eso corresponde a una acetona también. Bueno, y se utiliza para también, bueno, polímeros diversos, pero bueno, eso es más complicado que por ahí lo vemos más adelante. Pero bueno, esto se los presento para que sepan que nosotros ahora vemos la composición química, pero en cosas que ustedes ya conocen.